Hola, querida comunidad. Lo primero que se me ocurre decirles en este 1 de enero es feliz año nuevo. Es decir, que tenga no solo un buen comienzo de año, sino que todo el año sea bueno para usted. Siempre para el 1 de enero, desde hace décadas ya, el Papa invita a toda la comunidad internacional a hacer o a unirse en una jornada por la paz, una jornada mundial por la paz. En esta ocasión, el Papa ha querido motivarnos a través de un lema, como suele hacerse desde hace 54 años. El Papa nos invita a esta jornada con este lema: la cultura del cuidado es camino para la paz. Inspirado el Papa por esta situación de crisis internacional que ha producido la pandemia, en la cual las diversas instituciones nos han invitado a cuidarnos y a cuidar a los demás. El Papa nos dice en esta jornada que esa vocación a cuidar a los demás debe transformarse en una cultura, es decir, en una manera de vivir. Por eso, Francisco nos invita a construir la paz desde la protección y el cuidado del otro. Por eso, muy inteligente la selección que hizo Francisco del versículo bíblico que usted seguramente ha leído al comenzar esta reflexión. Génesis capítulo 4, versículo 9. Les recuerdo el contexto. Dios ha creado al hombre, le colocó de nombre Adán, que tiene que ver con Adamá, la tierra. Adán es hombre hecho de tierra. El Papa nos recuerda entonces que el ser humano está vinculado intrínsecamente a la tierra y que, de hecho, el hombre es un pedazo de tierra que se ha echado a andar, como nos dice y nos canta, o nos decía y nos cantaba, porque ya falleció, Atahualpa Yupanqui, en una frase que tiene mucho que ver con la Biblia, porque nosotros los seres humanos, según la creación en la Biblia, hemos sido hechos de barro. Queridos hermanos, en esta fragilidad que es la tierra, el Papa nos invita a cuidarla. Y fíjense, cita este capítulo 4, versículo 9 del Génesis, cuando Caín ya había matado a su hermano Abel. Y cuando Dios, creador, le pregunta a Caín: ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? La respuesta de Caín no solo es encubrirse, sino justificarse. Y entonces contesta: ¿quién me hizo guardián de mi hermano? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Quién me hizo guardián de mi hermano? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Y la respuesta es sí, claro que sí. Queridos hermanos, las Sagradas Escrituras con este versículo nos están invitando no a ser controlador del hermano o vigilante del hermano,
pero sí tener una actitud de protección, es decir, cuidar al hermano, cuidarlo por esa fraternidad que vivimos. ¿Qué hizo Caín? Destruyó la fraternidad. ¿Qué nos invita Dios? A reconstituirla. Y por eso considera el Señor que cada uno de nosotros tiene una vocación, la vocación de cuidar al otro, de protegerlo. El Papa, en su carta que ha publicado para esta oportunidad, lo pone a Dios como ejemplo de el cuidado. Y para eso toda la Sagrada Escritura, no solo un capítulo o un versículo, sino toda la Biblia nos está enseñando a un Dios protector, a un Dios que, según San Pablo, nosotros por ser hijo le llamamos Abba, Padre, que traducido significa concretamente papá. Un papá al cual nosotros tenemos experiencia. Cuando niños buscábamos en él el refugio, y cuando adultos o mayores, y si el papá todavía está en este mundo, buscamos su palabra, buscamos su consejo, porque Él nos cuida siempre. Por eso es un Dios Papá, no solo Dios Padre, sino Dios Papá, Abba Padre. También el Papa Francisco nos dice que el ministerio de Jesús se desarrolla en la cultura del cuidado. Y entonces cita cuando Jesús relata o lee, mejor dicho, proclama un pasaje de Isaías que dice: el Señor me ha ungido y me ha enviado a dar una buena noticia a los pobres, a curar los corazones heridos, a liberar a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. Ahí Jesús mismo se coloca Él en función de los demás, de los pobres, de los que tienen el corazón herido, de los que están oprimidos. El apostolado de Jesús es desde la cultura del cuidado. Y después el Papa nos recuerda que si nosotros somos discípulos de Jesús, también nosotros debemos realizar nuestro apostolado desde la protección y el cuidado de los demás. Y allí el Papa nos recuerda: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y preso y fuiste a visitarme, estaba en la calle y me alojaste. Es decir, no puede existir un apostolado cristiano sin una cultura del cuidado. Y por último, hermanos, en esta jornada de oración y reflexión mundial por la paz, el Papa dice que la cultura del cuidado debe reemplazar a la cultura del desinterés, a la cultura de la indiferencia, a la cultura del individualismo. En otras palabras, el Papa nos está diciendo: para poder vencer ese estilo de vida construida desde la indiferencia y del individualismo, hagamos del cuidado a los demás una manera de vivir, una forma de vida. Que tenga usted no solo hoy un buen día o unas buenas tardes, sino que hoy tenga un buen comienzo del año.